Hola gente, estamos en la 13ª sesión de R. Lo que vamos a aprender hoy es un poco de manejo avanzado de bases de datos, porque vamos a aprender a pivotearlas, más o menos cambiarles la forma. Y esto ya es más difícil de lo que hemos visto hasta ahora, pero no es nada que no podamos hacer. Entonces hoy día vamos a aprender eso y para eso eh, va a ser un video un poco largo, ¿ya? Puede que sea un poco largo, pero les prometo que esto va a ser muy útil y que si les interesa el trabajo de datos lo van a necesitar, ¿no? Entonces, no escatimemos en tiempo, voy a intentar que sea menos y vamos allá. Entonces, lo que nos pasa es que las bases de datos no siempre van a estar ordenadas como las necesitamos. ¿Mm? Tenemos que interiorizar que lo más amigable para nosotros, como codificadores manuales, no necesariamente es lo más amigable para R. Entonces, a veces hay bases que yo creo manualmente, que me es fácil hacer, pero después las meto al R y al R le cuesta mucho leer eso. Bien, entonces, nosotros queremos un tipo de base de datos en un formato especial llamado tidy, en el que cada variable es una columna, cada unidad de análisis es una fila, ¿m? Y cada valor es una celda. Entonces, pero hay veces que las variables no están acá. Y para sortear estos obstáculos, porque tidyverse solamente puede trabajar en variables en formato tidy, vamos a aprender a convertir las bases en este formato que es tidy. Entonces cargamos tidyverse y para ejemplificar algo vamos a crear una base de datos artificial que es completamente ficticia, no significa nada. Tampoco voy a usar esto mucho, solamente quiero explicar la lógica de la transformación de datos y luego vamos a hacer ejemplos con bases de datos reales. Entonces, para crear esta base sembramos una semilla y creamos una base de datos que tenga una variable fecha, que tenga una variable Falabella, una variable replay y una variable París. Entonces esta base de datos se va a llamar acciones y vamos a imprimirla acá en la consola. Bien, si se fijan, esta variable está en un formato extraño. Para mí es fácil de leer porque en la fecha 20 del 7/1, Falabella tuvo estas acciones, replay tuvo estas acciones, París tuvo estas acciones. Entonces, para mí esto es fácil de leer, pero para el programa R no. Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de bases. A mí me acomodaría mucho más una variable que fuera la fecha, una variable que fuera la empresa, Falabella, Ripley, París, Falabella, Ripley, París, y una variable que sea el monto de las acciones, ¿no? Pero esta variable no está acomodada así y por tanto no está en formato tidy. ¿Ya? En el formato tidy cada variable es una columna, entonces aquí tendríamos solamente 3 columnas, fecha, empresa y valor de la acción. Cada observación estaría en una fila diferente y cada valor estaría en una celda. Pero en nuestra base de acciones la variable empresa no existe, sino que está repartida en 3 columnas, ¿no? Cada observación de la variable empresa es una columna, Falabella es una columna, Ripley es una columna, París es una columna. De modo que cada variable no es una columna, cada observación tampoco es una fila. Y aunque para mí esto es fácil de leer a la vista, para R no es sencillo. Entonces vamos a aprender a transformarlo alargando o ensanchando la base. Alargar la base quiere decir que vamos a crear una base más larga bajando esta información a una columna. Porque si yo bajo esto, quiere decir que tendríamos tres observaciones para el 20 del 07 del 01 y no solo una acá. Porque en este caso tengo una, como la variable empresa se distribuye así horizontalmente, tengo solamente una observación para el 7 del 1 del 2020. Pero si yo bajara aquí en Falabella, Ripley y París, a cada uno, a cada Falabella, Ripley y París, le correspondería esta misma fecha, 20 del 07, 01 Falabella, 20 del 07, 01 Ripley, 20 07, 01 París, y después volvería con 20 07, 02 Falabella, y así sucesivamente. Entonces la base se me haría más larga, por eso yo estaría alargando la base. Y lo contrario sería ensanchar la base. Entonces, a esto se le llama pivotear, y es lo que vamos a aprender a hacer ahora.
Entonces, hay varios enfoques para pivotear. Uno puede ser con Gutter y Spread, que no se los voy a enseñar, ¿no? Otro puede ser con Reshape, que es por temas de tiempo, tampoco se los voy a enseñar. ¿Ya? Lo siento, pero les voy a enseñar la convención, ¿no? Lo que más usamos, pivotear con pivot longer y pivot wider, porque o si no el video les encargo lo largo que me va a quedar. Lo bueno es que están las funciones anteriores, spread, gator y reshape, están en desuso. ¿Ya? La convención ahora es usar pivot longer y pivot wider, es más extendido y pueden encontrar más ayuda. Afortunadamente, estas funciones del paquete Tidyr son la evolución de Gutter y Spread, entonces va a ser más sencillo. Y son intuitivas porque Pivot Longer sirve para alargar una base de datos y Pivot Wider para ensancharla. Así que veamos cómo usarla. Bueno, Pivot Longer tiene 4 argumentos. El primero es la base de datos, el segundo son las columnas, que son las columnas que se van a convertir en una nueva variable. El tercero es names2, que es el nombre que tomará la nueva variable. Y el último es values2, que es el nombre de la columna que mantendrá los valores, o sea, de dónde van a sacar los valores. Entonces, acá vamos a crear la base acciones tidy, que va a ser pivot longer, mi variable, mi base de datos va a ser acciones. Las columnas que voy a transformar van a ser todas las columnas menos fecha, ¿ya? Esto significa el menos anterior al vector c fecha. Entonces vamos a convertir todas las columnas menos fecha. Los nombres de las variables replay, Falabella y París van a ir a la variable empresas y los valores que estaban registrados en cada una de esas columnas van a ir a acciones. Entonces, cargamos esto. Imprimimos la base. Ahí está. Entonces esto es lo que les decía. Crea una variable fecha, que se repite 3 veces la misma fecha para cada observación. Falabella, Ripley, París, ¿ya? Y las acciones. Entonces quiero que se fijen que la primera variable, que la primera base, la original, que es esta de acá, es mucho más ancha y más corta que la segunda, que es más angosta y más larga. Entonces, cambia la forma y cambia la información, porque acá lo que hice fue tomar una variable de identificación, que es la fecha, señalé las variables que iba a transformar, que era, o sea, las columnas que iba a usar, que son todas las columnas menos fechas, Falabella, Ripley, París, y que todas esas las iba a mover a una variable que se llame empresas. Y los valores que están acá, todos estos valores, los voy a mover a una nueva columna que se llame acciones. Y haciendo esta operación, obtuvimos esto. Entonces, la explicación. Una vez que la explicación está dada, voy a profundizar en esto de la C. Para crear el vector, ¿ya? Que indicara todas las variables que iba a ocupar, yo pude haber escrito esto, ¿ya? También pude haber escrito esto, ¿bien? De la variable 2 a la variable 4. También pude haber hecho eso, ¿no? Como hemos hecho hasta ahora. Pero esta vez yo creé un vector menos c fecha, ¿ya? Y es esencialmente lo mismo. Significa que R va a seleccionar todas las columnas de la base, excepto la que indicamos explícitamente que no seleccione con menos c fecha. Yo pude haber escrito fecha o pude haber escrito 1, ¿no? Porque es la primera columna. Entonces también puedo escribir las columnas por número, no es necesario que escriba el nombre. Algunas veces tenemos bases de datos donde cada columna es un año y esto se puede extender por periodos muy largos. Por ejemplo, si tenemos una base con la evolución del índice Gini en los últimos 30 años, resulta más fácil escribir menos C, variable que no queremos transformar, que escribir C 1990, 1991, 92 para cada año hasta 2020. Por eso lo de menos C. Ahora, la función pivot wider sigue una estructura análoga. Tiene 4 argumentos. El primero es la base de datos.
El segundo son las columnas que no vamos a transformar y que además me sirven para identificar, ¿ya? Porque esto es importante. El tercero, names from, nos pide nombrar las columnas que vamos a transformar en una nueva columna. Y el cuarto, values from, nos pide especificar la columna con los valores que tomaremos. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero ensanchar mi base de datos, voy a volver a ponerla en su forma original. Entonces, escribo mi base de acciones tidy. Entonces, para que si se perdieran, quiero transformar esto en esto de nuevo. Entonces, para eso escribo mi base de datos, acciones tidy, porque está en formato tidy. La voy a guardar como acciones y. Selecciono mi columna de identificación, que en este caso va a ser fecha, porque es la variable que quiero mantener constante. Tomo los nombres de la variable empresas y tomo los valores de la variable acciones. Entonces, una vez hacemos esto, tenemos la base otra vez. Me equivoqué. Tenemos la base otra vez. Bien. Ahora que hemos entendido el concepto, podemos trabajar con bases reales, con problemas reales. Pero antes voy a remover esto. Limpio mi panel. Trabajando con bases de datos reales, vamos a ocupar unas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es importante saber reformular porque muchas veces nos encontramos con los datos escritos de otra forma que no nos es tan agradable, o sea, no es tan agradable al R. Aquí voy a aplicar Janitor. Clean names. Muchas veces nos encontramos con variables así. Entonces, si se fijan, todas estas variables, desde robo con violencia hasta violencia intrafamiliar, constituyen delitos. Entonces yo podría crear una columna que fuera delitos y poner robo con violencia, robo con sorpresa, robo con vehículo motorizado, robo con objeto, y eso me ayudaría a trabajar con tidyverse. Esto yo no lo puedo trabajar con tidyverse, por eso lo vamos a transformar. Entonces, para esto, lo que tenemos que hacer es alargar la base con pivot longer. Entonces vamos a usar la variable df casos, porque es mi base de datos. Las columnas que vamos a usar son todas las columnas que no sean comuna o comuna ID, por tanto aquí lo seleccionamos como "-c", es decir, todas menos comuna y comuna ID. Los nombres van a ir, o sea, los nombres de todas estas variables que no sean comuna o comuna ID, es decir, desde robo con violencia o intimidación hasta violencia intrafamiliar, van a ir a parar a una nueva columna llamada delito, y todos los valores que contienen van a ir a parar a una nueva columna llamada tasa casos. Entonces, aplicando esto, la base se me alarga de 52 observaciones, ahora tiene 676, y de 15 variables ahora tiene 4. Y ahí se puede ver que se aplicó todo. Entonces la información de la comuna se va repitiendo. En el original de F casos, la comuna solamente estaba una vez. Ahora, si quisieran alargar esto de nuevo, aplicamos pivot wider. Entonces tomamos df casos tidy, que fue la que creamos, como columna de identificación, seleccionamos comuna y comuna ID, que son las que queremos mantener. Los nombres ahora van a ir de delito. Estos nombres, delito, todos los nombres de delito van a ir, cada uno va a ser una nueva columna en mi base. Y los valores se van a tomar de tasa casos. Entonces, aplicando esto, volvemos a la base original. Ahora, este ejemplo era fácil. Ahora vamos a ver uno que es un poco más difícil y que bien puede ser un dolor de cabeza si no estamos acostumbrados. Entonces limpio la consola. Bien. A mí me pasó una vez que descargué un montón de datos del Banco Mundial, los World Development Indicators, y mi sorpresa fue muy desagradable cuando encontré que eran así. Entonces encontré que estaba el nombre del país, el código del país, series name, ya en cada variable. Entonces yo quisiera que, en primer lugar, yo quisiera que todas estas variables, ¿ya?, que es el nombre de la serie, estuvieran como una columna, ¿no? Que el Gini fuera una columna, que el gasto del gobierno en educación fuera una columna, pero aquí están todas en una sola columna. Entonces lo que yo quisiera hacer sería alargar esto, o sea, ensanchar esta base. Pero no es lo único que quiero hacer, porque si se fijan, el año, cada año es una columna aquí. Y no solo es una columna, sino que tiene texto, ¿no? 1995, entre corchetes, año 1995, y eso es un desastre para trabajar, ¿ya? Entonces, yo también necesito que todos estos años estén en una sola columna. Entonces tengo que hacer dos cosas. Tengo que alargar la base para que todos estos años estén en una sola columna, y después que haga eso tengo que ensanchar la base para que todas estas observaciones que están en filas diferentes sean una columna nueva. Entonces tengo que primero hacer un pivot longer para bajar el año, y un pivot wider para convertir en variables todas las observaciones de la variable series name. Y eso puede ser difícil. Así que ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, como vimos, lo primero que queremos hacer es bajar cada columna que contenga un año. Para eso vamos a crear la base WDI datos 2. Vamos a aplicar pivot longer. La base a la que vamos a aplicar este pivoteo va a ser WDI datos original. Las columnas que vamos a seleccionar son todas las columnas que no vayan de la 1 a la 3. Es decir, solamente los años. Por eso, solo las columnas que no vayan de 1 a la 3. Y eso significa el menos que se antepone a este vector. Los nombres van a ir a una variable que se llame año, year, y los valores van a ir a una variable que se llame valor. Una vez creamos la base de datos, se va a ver así.
Ahora quiero que se fijen que los años se van repitiendo para cada país, ¿ya? Y eso es bueno. Ya estamos un paso más cerca de lo que queremos lograr. El problema es que tenemos que modificar esto porque el año me aparece con esta cosa y yo no quiero esta cosa. ¿Ya? No quiero ni el espacio, ni el corchete, ni la Y, ni la R, ni el año que las acompaña. Entonces, para esto voy a tener que trabajar. Lo bueno es que cada año está escrito igual. Entonces, si yo me voy aquí a las últimas observaciones, sigue escrito igual. Porque esto es bueno, porque esto yo lo puedo convertir en una expresión regular y modificar la cadena de texto para eliminarlo. No les he enseñado expresiones regulares ni cadenas de textos todavía, pero básicamente nos metemos con el texto que está en la variable. Entonces, para esto, creo una base de datos WDI, datos 3, tomo WB datos 2, y quizás se pregunten por qué estoy guardando una base 1, una base 2, una base 3, es porque estoy operando de forma compleja y voy por pasos. Entonces, si yo me equivoco en un paso, vuelvo al instante en que me equivoqué y no tengo que regresar y hacer todo de nuevo. El problema de la variable año que creamos ahora, la voy a crear acá para que la vean, es que no es numérica. Y yo quiero que sea numérica. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos en el patrón. Y el patrón es este. Cada variable está registrada como año, espacio, corchete, year, año, corchete. Entonces, vamos a modificar la cadena de texto para operacionalizar esta variable como un año. Y operacionalizar aquí es fácil. ¿Cómo lo vamos a hacer? El patrón es este. Escapo un corchete. El patrón es un corchete. Pues escapo un año. En todos estos casos me sale YR. Después, un dígito. Pero no es solo un dígito, son 4 dígitos, porque cada año tiene 4 dígitos. Y cierra con otro corchete. Entonces, esta expresión, si tú escribes esto, R va a entender que te estás refiriendo a todos estos. Entonces, nosotros queremos remover eso. Entonces, str es string, que es cadena, por cadena de texto. ¿Ya? Entonces, la base de datos WDI datos 3 va a ser igual a la base de datos WDI datos 2, que es la que creamos ahora. Vamos a crear la variable año, que va a ser igual a remover este patrón de texto de la variable year. Pero no solamente vamos a hacer eso, vamos a eliminar los espacios en blanco. Y para eso vamos a escribir str remove all. Porque este patrón, str remove, solamente remueve el primer patrón que cumple todas estas condiciones. Pero nosotros podemos tener un espacio aquí y podemos tener un espacio acá al final, que no vemos. Entonces yo quiero remover todos los espacios, no solamente el primero. Y como quiero remover todos, uso str remove all. Entonces, primero mutate el año, remuevo el primer patrón. Después mutate el año, remuevo el segundo patrón. Y como estoy operando con texto, porque R entiende que esto es texto, voy a hacer una tercera variable, voy a sobreescribir la variable año por tercera vez y le voy a indicar a R que es numérica. Entonces, una vez hago todo esto, se va a crear la base de datos WDI datos 3. Y el año ya no me sale ya no me sale así el año. Si se fijan acá, si yo pongo el mouse sobre, me sale que la columna 4 es una variable de tipo carácter. Si voy al WDI datos 3, me sale que es una variable numérica. Ahora, si yo voy a valor, me sale que también es una variable de tipo carácter, y eso también yo lo quiero corregir. Entonces, lo que sigue es ensanchar nuestra base de datos con series name, pero antes de eso quiero reemplazar estos valores que salen acá, estos 2 puntos, por valores NA. Entonces, para esto vamos a recodificar la variable y lo vamos a hacer con case when. Entonces, creamos WDI datos 4, que va a ser la base 3, esta que acabamos de crear, y vamos a crear la variable valor, que va a ser igual a case when, establecemos condiciones, cuando valor, es decir, cuando valor sea igual a 2 puntos, la base de datos, o sea, se va a sobreescribir esta observación como un NA, un valor NA carácter, porque el tipo de variable que estamos trabajando hasta ahora es una variable carácter. Y todas las demás observaciones se van a mantener igual, eso significa eso. Y luego de eso vamos a indicarle a R que la variable valor que creamos es numérica, por eso as numeric valor. Creamos la base de datos 4. Entonces, si se fijan, me reemplazó los 2 puntos por valores NA, y si nosotros vamos acá, dice que la columna 5 es numérica. Todo esto es súper importante. Ahora, cada observación de esta nueva base tomará el valor de la variable valor que hemos creado anteriormente. Ahora vamos a aplicar pivot wider, y lo que vamos a hacer es crear WDI datos 5 igual a WDI datos 4, que es la que acabamos de crear, pero luego vamos a aplicar pivot wider, vamos a tomar los nombres de series name y los valores de valor. Ahora quiero que vean algo. Me sale esto, los valores no están identificados correctamente, el output contiene listas columnas. Básicamente, ¿qué significa esto? Significa que los valores que pongamos van a aparecer así. Me va a generar errores porque hay duplicados en cada fila. Necesitamos hacer que R distinga esos duplicados en cada fila. Para esto vamos a aplicar una función que es distinct y vamos a identificar las columnas, porque aquí no especificamos las columnas de identificación. Me está demorando mucho en cargar en la consola, así que voy a abrir acá. Ya, esto es lo que les quería mostrar. Si se fijan,
todos estos valores son numéricos, entonces a mí me gustaría que esto dijera double numeric. Pero si yo voy acá, me dice que no reconoce el tipo de objeto. Es como año, que me sale numérico, o contricot, que me sale que es un carácter, ¿no? Cuando yo voy acá, me sale que no reconoce, y no reconoce porque contiene datos de tipo carácter y datos de tipo numérico. Fíjense en el cómo está escrito el NA. Eso es un carácter, es una cadena de texto. Cuando NA está escrito como un valor perdido, como un missing value, sale en cursiva y sale como en gris. ¿No? Pero acá está blanco y no está en cursiva. Y cuando yo voy acá a la consola, que ya debería haber cargado, me sale que los objetos están en listas. Entonces cada columna es una lista y aquí yo ya no tengo una base de datos propiamente tal que me sea fácil de trabajar. Entonces, esto está mal hecho. Para arreglar este problema, vamos a decirle a R que entienda los duplicados de cada fila. Y para hacerlo, vamos a hacer que distinga cada fila con distinct. Y vamos a indicarle cuáles son las variables de identificación, que en este caso son nuestras unidades de análisis, son el país y el año. Y el país está representado por dos variables, que es el nombre del país y el código del país. Entonces tenemos tres variables de identificación: country name, country code y año. Así que escribimos nuestra base de datos 4, ya vamos a trabajar con nuestra base de datos 5. Después vamos a usar la función distinct para decirle a R que distinga los duplicados de cada fila. Luego vamos a aplicar pivot wider con nuestras variables de identificación, que van a ser country name, country code y year. Después de eso vamos a tomar los nombres de series name. Y por último vamos a tomar los valores de la columna valor. Entonces, una vez hacemos esto, nuestra base de datos se va a ver así. Y tengo una variable, esta es una base de datos que ya podemos trabajar. Ya me sale que cada columna es numérica. Si yo vengo aquí y escribo WDI datos 6, se me imprime la consola correctamente, son double, igual que año. Y esto ya me permite trabajar. Bueno, entonces, ahora que hemos hecho eso, así es como se pivotean bases de datos. Lo hicimos con ejemplos de la vida real, que son más complejos. Esto se van a enfrentar con mucho esto si trabajan con bases de datos y análisis, ¿no? Porque es muy común que suceda cuando los trabajos no son automatizados, sino que los hace un ser humano. Cuando trabajamos con bases de datos que hicieron seres humanos, es típico de las burocracias encontrar esto. Entonces, eso, espero que les haya gustado el video. Esto ya es manejo avanzado de bases de datos, así que estamos un paso más cerca de terminar nuestra sesión de videos, la primera parte, ¿no? Nos vemos en las próximas sesiones.